Hola amigos, yo soy el Dr. Miguel Cardona y hoy les voy a hablar del hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par y simétrico, colocado en la parte central de la cara lateral del cráneo. Su origen embriológico es de diferentes lugares, puesto que sus tres componentes principales está formado de tres huesos distintos, aunque cuando ya estamos en una edad adulta o incluso en el nacimiento, esos huesos ya están fusionados en uno solo. Estos componentes son el hueso o anillo timpánico, el hueso mastoideo y el hueso escamoso. Posteriormente, estos huesos nos van a dar las porciones que actualmente conocemos con el hueso temporal, que son la porción escamosa, la porción petrosa y la porción timpánica. Ahora vamos a ver el hueso temporal propiamente en este cráneo. Este es un cráneo de plástico para ejemplificar cómo están distribuidos los diferentes huesos. Como bien lo habíamos mencionado, el hueso temporal va a formar parte de los 8 huesos de cráneo. Vamos a tener que hay dos temporales. Dijimos que es un hueso par y simétrico. Entonces tenemos un hueso temporal izquierdo y un hueso temporal derecho. Podemos quitar la mandíbula para reconocer mejor cada una de sus estructuras. Dijimos que vamos a tener tres porciones en el hueso temporal. En esta vista externa o lateral podemos apreciar dos de ellas. La escama, que va a ser la porción más delgada y más amplia en esta zona superior del hueso temporal, y la porción timpánica, que la vamos a tener en esta parte más baja. Por otro lado, en la parte interna, podemos apreciar directamente cómo está distribuido este hueso temporal. La parte que nosotros no podemos observar en el exterior es esta especie de pirámide triangular. La vamos a llamar porción petrosa. Entonces ahí tenemos los tres elementos propios del hueso temporal. Son los más elementales y de ahí partimos para reconocer sus diferentes estructuras. Primero comenzaremos con la porción escamosa. La porción escamosa es una lámina ósea de contorno semicircular con dirección parasagital. Significa que va a estar paralelo a la línea media, al plano sagital, y doblada en sentido medial en su segmento inferior. Entonces viene toda la porción escamosa en esta parte y se dirige hacia abajo. Y en su parte inferior está dirigida hacia medial. De la unión de ambos segmentos de la escama se va a desprender un proceso llamado proceso cigomático. Es una saliente ósea que primero se dirige lateralmente y luego hacia adelante, como lo vemos en esta representación. Posterior a ello, se va a articular con el proceso temporal del hueso cigomático. En el arco cigomático vamos a observar una estructura relevante que lo vamos a conocer como el tubérculo articular. Por la parte inferior de la porción escamosa vamos a encontrar una fosa llamada fosa mandibular. Esta fosa mandibular nos va a permitir que se pueda articular el cóndilo de la mandíbula, lo cual nos va a proporcionar la unión suficiente para generar la articulación temporomandibular. Esta articulación se da entre la fosa mandibular del hueso temporal y el cóndilo de la mandíbula y la respectiva cápsula articular. Ahora tenemos la porción timpánica o mastoidea. ¿Cómo la vamos a identificar? Primeramente tenemos que ubicar nuevamente la escama y en la parte dorsal a la escama, siguiendo esta pequeña incisura, vamos a tener el límite de esa porción timpánica o mastoidea, que va a ser a partir de esta zona, más o menos así. En muchos textos se conoce como la porción mastoidea y en otros se conoce como la porción timpánica. Aquí englobamos porción timpánica y mastoidea, incluyendo al poro acústico externo.
Por la parte posterior del poro acústico externo encontramos esta prominencia en forma triangular aproximadamente que se conoce como porción petrosa, la cual va a servir para inserción de algunos músculos. Como un ejemplo importante, un músculo que va en esta posición que se conoce como músculo esternocleidomastoideo. Dorsal al proceso mastoideo vamos a encontrar una estructura que la vamos a conocer como la incisura mastoidea. Va a pasar por la cara medial de la porción timpánica o mastoidea. Ahora hablaremos de la porción petrosa. La porción petrosa, anteriormente conocida como la roca simplemente, la vamos a encontrar ya por dentro del cráneo. Esa va a ser la tercera porción que encontramos del hueso temporal. ¿Y cómo se conforma este hueso temporal? Ya habíamos comentado que el hueso temporal va a tener una forma de una pirámide triangular. Primeramente va a tener una base. ¿Y dónde va a estar esta base? Va a estar hacia las caras mediales, tanto del escama como de la porción petrosa. Esa va a ser la base de esta pirámide triangular. Después vamos a tener una cara anterosuperior, que va a ser toda esta. Antero, que va hacia el frente, y superior. Vamos a tener otra cara, que la vamos a conocer como la cara posterosuperior, que va a estar hacia la parte trasera de esta porción petrosa. Y por último vamos a tener una cara que está en la parte inferior del cráneo, que se va a conocer como la cara inferior. Es todo esto. Ahora explicaré qué hay o algunas referencias importantes de cada una de ellas. En la cara anterosuperior vamos a encontrar algunas referencias interesantes. Por ejemplo, vamos a tener esta porción que la vamos a conocer como eminencia arqueada. La eminencia arqueada va a ser propiamente lo que conforma el techo del oído interno. Por eso la encontramos en esta forma. Por delante de ella, aproximadamente a esta altura, vamos a encontrar otra estructura muy importante que se va a conocer como fosa trigeminal. Esa fosa trigeminal va a contener al ganglio trigeminal, que va a ser el ganglio del quinto nervio craneal que se encuentra en esta zona, antes de que desprenda sus tres ramas principales y salgan del cráneo. En la cara posterosuperior, como referencias importantes, vamos a encontrar primeramente la vertiente del seno transverso en esta parte posterior. Más superior encontramos el poro acústico interno, que nos va a dar entrada al meato acústico interno. Es una referencia bastante importante porque vamos a tener la entrada de dos nervios craneales muy importantes. Primeramente, el séptimo nervio craneal, que va a ser el nervio facial, y posteriormente vamos a tener también la entrada del octavo nervio craneal o el vestíbulo coclear. En la cara inferior de la porción petrosa vamos a encontrar otros elementos también bastante importantes. Primeramente encontraremos el agujero estilomastoideo. Va a estar entre el proceso mastoideo que tenemos aquí y entre el proceso mastoideo. Este agujero estilomastoideo va a dar salida a un importante nervio, el cual sabemos que es el nervio facial, o sea, el séptimo nervio craneal. Va a ser su salida exocraneal. Más medial encontramos otro agujero importante. Va a ser el agujero carotidio externo, que nos va a dar entrada a la arteria carótida externa, al interior del cráneo. Dirigiéndonos más hacia la parte anterior de esta porción petrosa, hacia su vértice, vamos a encontrar otro agujero saliendo por este vértice, que va a ser el agujero carotidio interno. Ambos agujeros van a conformar el conducto carotídeo. En la porción petrosa vamos a encontrar 4 bordes. Primeramente tenemos el borde superior, que está recorrido por el surco del seno petroso.
que está en esta parte, y vamos a encontrar una escotadura o una incisura por la cual va a atravesar el nervio trigémino antes de llegar a la fosa trigeminal y posteriormente formar sus 3 ramificaciones. También vamos a encontrar un borde posterior. En este borde posterior encontramos que también tenemos una escotadura o una incisura. La vamos a conocer como la incisura yugular. Esta incisura yugular, juntándose con la incisura yugular del hueso occipital, nos va a dar el agujero yugular, por el cual va a descender la arteria yugular interna. Por último, vamos a tener el borde anterior, el cual, aunado junto con la escama, vamos a tener esta estructura en forma de U o en forma de V, que se conoce como incisura esfenoidal. Y por último tenemos, ya lo habíamos mencionado, el vértice, que está en la punta de esta pirámide triangular, y es por donde tenemos la emergencia de la arteria carótida interna, a través del agujero carótido interno. Por último, vamos a hacer un pequeño modelado en plastilina, solo para ejemplificar de una forma un poco más sencilla cómo está distribuido este hueso temporal. Primeramente dijimos que tenemos tres porciones. Vamos a utilizar para este color la porción escamosa, amarillo la porción timpánica o mastoidea, y café o marrón la porción petrosa. Hagamos primero rápidamente. Dijimos que la escama o la porción escamosa es una lámina ósea, algo grande, algo redondeada en su parte superior, y decimos que se proyecta, por su parte inferior, se proyecta hacia medial. Ahí la tenemos. ¿Qué elemento relevante encontramos en esta zona? Bueno, en esta parte inferior encontramos la fosa mandibular. Vamos a suponer que estamos hablando de un hueso temporal derecho. De la parte lateral inferior de la escama, vamos a encontrar que se proyecta un proceso, primero lateralmente y luego hacia adelante. A esa prolongación la vamos a conocer como proceso cigomático. Un poco más adelante en esta zona encontramos el tubérculo articular. Y así lo encontramos. Ahora, vamos a fabricar la parte que corresponde a la porción timpánica. Dijimos que la porción timpánica va a estar conformada por el poro acústico externo, principalmente, y el proceso mastoideo, que va a ser ese cono que está dirigido hacia abajo y que va a tener una forma algo redondeada. Bueno, aquí entonces tenemos el poro acústico externo o agujero acústico externo y el proceso mastoideo. Ahí lo tenemos. Ahora dijimos que tenemos una pirámide triangular a nuestro proceso o a nuestra porción petrosa. Primero tendremos que hacer entonces la pirámide triangular. Aproximadamente tiene esta forma. Aquí tenemos la base, las 3 caras y el vértice. Si nosotros tenemos identificada que esta fuera la cara inferior, vamos a tener algunas estructuras relevantes, como por ejemplo el agujero carótido externo. En el vértice tenemos el agujero carotidio interno. Ambos agujeros, al comunicarse, forman el conducto carotidio. Ahora,
nosotros vamos a poner en la cara medial, tanto de la porción timpánica como de la porción escamosa, vamos a poner nuestra porción petrosa. La porción petrosa va a estar dirigida hacia la parte medial, pero también un poco hacia la parte anterior, más o menos en esta forma. Dijimos que va a tener la eminencia arqueada. Aquí más adelante tenemos la pequeña fosa trigeminal. Este es en la cara anterior. En la cara posterior encontramos el meato acústico interno, que nos va a dar la entrada para el meato acústico interno, por donde van a entrar los nervios craneales 7 y 8. Y por la parte inferior vamos a encontrar el proceso estiloideo. Vamos a marcar aquí nuestro agujero carotídeo nuevamente. Vamos a encontrar el agujero estiloideo y encontramos, el proceso estiloideo, y encontramos un pequeño agujero, que va a ser el agujero estilo-mastoideo, que está en medio de los dos. Y así tenemos la representación de nuestro hueso temporal, para que sea una forma más fácil de estudiarlo por la complejidad que tiene este hueso. Espero que la información del hueso temporal les sea de utilidad, y recuerden, si tienen alguna duda, pónganla por favor en la parte de los comentarios y con mucho gusto se las contestaremos. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.